Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta noche preciosa, maravillosa, la cual el Señor nos permite estar en su casa, así poder nosotros estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Vamos entrando en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Vamos a ver la zarza ardiente. Vamos a ir mirando versículo por versículo, para así nosotros poder entender y poder aprender juntos de lo que el Señor nos enseña a través de lo que hizo con el pueblo, con los hijos de Israel que se encontraban siendo esclavos en Egipto. No entraron en exilio, entraron por la bruna que había ganado y entraron ya siendo José el gobernador, y entraron en Egipto, ¿verdad? Porque ya José se había muerto, sus hermanos y una generación que habían pasado ya, ¿verdad? José había muerto, sus hermanos y otra generación que había pasado, de lo cual se había levantado un faraón en el cual había oprimido al pueblo que no conocía a José y había escuchado de José decir que ya había tiempo que había transcurrido desde que José había muerto. Entonces también en esta parte, ya para el capítulo 1, donde vemos el clamor de los hijos de Israel que exclaman al Señor por un libertador, y que el Señor responde, ¿verdad? Se acuerda del pueblo, y también podemos ver cómo el Señor, la Escritura, la Biblia dice que se levantó otro faraón, ¿verdad? Otro faraón que sí conocía a Moisés. Ese faraón que se había levantado, el pueblo había pensado que al morir el que lo esclavizó y ya no estaba, podía hacer las cosas que iban a cambiar, pero no fue así. Las cosas empeoraron más, se tornaron más difíciles, más incómodas, por el cual se le apretó más la carga, fueron más oprimidos, y por el cual esta opresión, esta condición, lo llevó a clamar al Señor otra vez. Siempre, hermano, que Dios quiere enseñarnos algo, más a utilizar el medio que tenemos dentro de nuestras debilidades o situaciones que son causadas por nosotros mismos y por nuestra propia naturaleza. Entonces, hoy nosotros queremos aprender, queremos ver sobre la zarza ardiente, ¿verdad? Pero antes de introducirnos al capítulo 3, vamos a comenzar diciendo, yo quiero que usted preste atención porque es muy interesante, hermano, poder estudiar la palabra del Señor. Estamos llamados a poder enseñar, y para enseñar a otros, nosotros debemos de aprender. Amén. Entonces, si Dios escogió a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, ¿por qué permitió que se fuera al exilio en Madián? Escuche bien la pregunta.
una pregunta dentro de si Dios permitió o si Dios escogió a Moisés desde su nacimiento para libertar al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué permitió Dios que Moisés fuera exiliado a Madián? Porque sabemos que Dios es omnipresente, omnisciente, omnisapiente, conoce todas las cosas, y hay cosas que Él puede evitar, y hay cosas que suceden, y si sucede, debe tener un propósito, una idea, una razón de ser. De verdad, nosotros servimos a un Dios que todo lo que hace es en base a la perfección que es Dios. Dios es perfecto. Dios no se arregla al hombre, sino es que quiere que el hombre se acerque a Él. Amén. Entonces, ¿por qué permitió que fuese exiliado a Madián si el Señor lo llamó para libertar al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué Dios permite que vaya a Madián, que salga de Egipto, ¿verdad? Donde tiene el propósito de dar un pueblo para liberarlo, y fuese a Madián? Vayan pensando ahí. Entonces, nosotros tenemos algunos versículos clave que encontramos en su primer versículo del capítulo 3. Vamos a leer, por favor, mi hermano, que me ayude a leer el capítulo 3, verso 1. Amén. Sí. Moisés cuidaba las ovejas de Yethro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a la en el desierto y llegó al campamento en el monte de Dios. Amén. Mira, hermano, nosotros el martes pasado estuvimos viendo lo que es el corazón de un hebreo, el corazón del hebreo. Y vimos por dos ocasiones cómo quiso actuar en justicia, aunque la primera vez que actuó en justicia, actuó de una manera incorrecta, ¿verdad? Tuvo una buena razón, pero la venganza propia no es permitida en la Escritura. Entonces, luego vemos cuando él llegó a tierra de Madián, que se encuentran con los pastores, con las hijas de Jethro, que estaban sacando agua a las ovejas, y algunos molestaban, ¿verdad? Ya que eran mujeres, la molestaban, y curiosamente, ellas le retornaron temprano de la labor de darle agua a las ovejas, y su padre se le encontró extraño y le preguntó qué fue lo que sucedió, por qué regresaron tan temprano. Y ahí ellos le explican que apareció alguien, un egipcio, ¿verdad? Y la defendió. Y Jethro lo mandó a buscar para que comiese, pero no solamente se quedó a comer, sino que lo pegó en su casa y lo tomó como un hijo adoptivo de su casa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué llamó la atención a Jethro? Que aunque él no estaba presente, cuando ellos le escribieron
está describiendo a un hombre egipcio. ¿Por qué? Porque Moisés había salido corriendo de Egipto ya cuando fue a defender a unos de sus hermanos. Y él le dijo, ¿acaso va a ser como el que hiciste ayer? Y ese mismo fue el que dibujó en Egipto que Moisés había matado un egipcio, un guardia del faraón, y eso llegó al cautivo del faraón, por lo cual Moisés tuvo que salir corriendo. Entonces, ¿qué sucede? Hablábamos de las personas que tienen apariencia de hebreo y son egipcios, y los que tienen apariencia de egipcio y son hebreos. ¿Usted está aquí hoy todavía? ¿Por qué? Porque a él está describiendo la definición del hombre que le ayudó. Diciendo, un hombre vestido de egipcio nos ayudó a sacarle agua y a darle beber a las ovejas. ¿Sí? Es decir, esa acción no es de un hombre egipcio, porque todo el tiempo se la ponía incómoda y difícil conocida. Es decir, aunque Moisés estaba vestido de egipcio, su corazón era hebreo, su corazón era la justicia. Entonces, a veces buscamos por apariencias, y muchas veces hay personas que aparentan unas cosas y su corazón tiene otras. ¿Verdad que sí? Porque el corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice Jeremías, capítulo 17, que parece verso 9. Entonces, entrando al texto que leímos al principio, Moisés ya tenía el conocimiento del mundo egipcio. Moisés ahí va a la pregunta, ¿por qué Dios, si el propósito está en liberar, ¿verdad?, la escogencia de Moisés es como libertador de los hijos de Israel, de Israel, ¿verdad?, que se encontraban en Egipto? ¿Por qué permite que sea exiliado, que salga a Madián, ¿verdad?, sin tierra, sin territorio, ¿verdad? Es decir, porque ya conocía Moisés el mundo egipcio, ¿verdad que sí? Entonces Moisés requería aprender algunas cosas que en su labor de libertador le iban a ser útiles. Los contactos, por ejemplo, Moisés ya tenía conocimiento del mundo egipcio, los contactos en el palacio real y la experiencia en el liderazgo. Pero para guiar a un pueblo a través del desierto, necesitaba aprender algo más. Y era ser pastor. ¿Verdad que sí? Pastor de ovejas. El hombre tenía buen liderazgo. El hombre tenía buen conocimiento del mundo egipcio. Tenía contacto con el palacio real. ¿Verdad que sí? Pero para él poder llevar al pueblo, a los hijos de Israel a través del desierto, tenía que ser un pastor. Tenía que primero convertirse en un pastor de ovejas. Siempre Dios, si busca el llamado, el propósito, a pesar que tengamos un liderazgo, si hay un ministerio en nosotros pastoral o que requiere una preparación, Él nos va a llevar al lugar donde podemos ser preparados. Entonces, Moisés llegó a creer que terminaría su día en Madián, el lugar donde encontró esposa, tuvo hijo. Quizá Moisés pensó que ya estaba realizado porque ya se encontraba estable, se encontraba contigo en Madián, ya tenía esposa, ya tenía hijo, ya tenía donde vivir, ya tenía que comer. Y muchas veces, cuando estamos cómodos,
¿verdad? Se nos olvida el propósito. No pensamos en el propósito, ¿verdad? Entonces, es bueno que el que diseñó el propósito no se le olvida y no cancela. ¿Está aquí usted todavía? Entonces, amado, pero María no era el destino final de Moisés. Más bien, esos 40 años fueron una etapa de entrenamiento en el cual Moisés aprendió a ser pastor. Porque Dios no va a poner personas, seres humanos, en la mano de un hombre que no está preparado, que no está calificado para ejercer la función. Aquí tiene que aprender a ser pastor de ovejas. ¿Con qué le enseñó? Con animales. ¿Sabes sí? ¿Qué pastoreaba David? Oveja. ¿Con quién David aprendió? Oveja. ¿Qué pastoreaban los hijos de Jacob? Oveja. ¿Qué hacía José? Contaba las malas acciones que tenían los hermanos. Pero dice la Biblia que José apacentaba con sus hermanos las ovejas de su padre. Es decir, Dios siempre va a llamar a la persona responsable, preparado, porque no solamente es la tarea, sino a quién va a representar ese hombre. Y porque hay tres cosas que tenemos que tener bien pendientes. Y es, número uno, quien llama es Dios. Un hombre puede elegir un hombre para el pastorado. Número dos, a quien pastoreamos son de Dios. ¿Verdad que sí? Y número tres, la palabra que enseñamos son de Dios. Entonces, tenemos que tener pendiente para poder ser eficientes en la obra, en el ministerio y en la asignación de Dios. Entonces, hoy hay un vicio de ser pastor. Hay un vicio. Pastor no es quien quiere ser, pastor es quien Dios llama. La experiencia de cuidar ovejas en el desierto le ayuda también a convertirse en pastor del pueblo de Israel en su camino a través del desierto a la tierra prometida. ¿Qué sucede, hermano? Si no somos preparados, tampoco podemos cumplir. ¿Por qué? Porque pastorear se requiere cuidar, alimentar, proteger, guiar en lo correcto. ¿Verdad que sí? Eso es lo que tenemos que tener en mente a la hora de ese llamado. Yo quiero que un hermano me vaya buscando, por favor, a Éxodo 77, verso 20. Perdón. Salmo 77, verso 20. Y Isaías 63, verso 11 al 14, por favor. Isaías 63, verso 11 al 14. Y el Salmo 77, verso 20. Ayúdenme, por favor, ahí. Amén. 77.
20. Sí. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Ve, condujiste a tu pueblo como oveja, en mano de Moisés, Por mano de Moisés y de por Aarón. mano de Moisés y Aarón. ¿Verdad que sí? Entonces también tenemos Isaías 63, verso 11 al 14. Amén. Es decir, ahí vemos el relato cómo el Señor, cómo se le recuerda al pueblo, cómo fueron introducidos en el desierto, cómo caminaron, cómo fueron guiados por el desierto por Moisés. Y el Señor iba con ellos, ¿verdad? Y puso para señales para ir con ellos. Pero hay una pregunta interesante, no sé si usted se ha preguntado alguna vez, si usted, los predicadores que están aquí, que han predicado, los hermanos que me están escuchando a través de las redes sociales de Facebook, Madián, ¿quién es? ¿Quién es Madián? Madián, ¿quién es? ¿Desde aquí todavía? Bien, vamos para allá. ¿Y quiénes eran los madianitas? ¿A dónde llegó Moisés? A tierra de Madián. ¿Verdad? Entonces, quiero que por favor, mi hermano, me tenga ahí ubicado a Génesis 25, versículo 1 al 6, por favor. A lo que yo voy leyendo acá. Dame un segundo. Los madianitas eran un pueblo nómada que habitaban en el desierto entre lo que es hoy el sur de Jordania y el nordeste de Arabia. Hoy Jordania, Arabia. En ese centro se encuentra Madián, ¿verdad? Entonces, este pueblo fue formado por Madián. ¿Quién fue Madián? Ok, vamos a ver. Sí, exacto. Madián es hijo de Sétura con Abraham. Es decir, son parientes, son familia. Isaac, Ismael y Madián. ¿Veis que esto figura? Amén. Entonces, Sétura fue la otra esposa después de morir, Sara. Abraham se casó con Sétura y tuvo 5 hijos con Sétura. También con la cita bíblica, ¿verdad? Entonces, de ahí es formado los madianitas de Madián, que era hijo de Abraham.
Es decir, había una familiaridad entre ellos, entre los hijos de Israel y Madián. La Biblia dice que Jetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. En Éxodo 3:1 ya lo leímos. No se encuentra cuál era exactamente su fe o religión, que era sacerdote, ¿verdad? Pero ese soy yo ya adentrado fuera del comentario, ¿verdad? Pero él era creyente en Dios por algunas cosas que vamos a ver más adelante. Porque por ser descendiente del patriarca Abraham. Si Jetro creía en Jehová, entonces Moisés también llegó a Madián a aprender sobre Dios, el Dios de Israel, ya que no estaba familiarizado con él por haberse educado entre egipcios. ¿Ustedes aquí todavía? Ok. Monte. Usted ve. ¿Dónde quedamos en el versículo 1, verdad? Ese es el versículo 1, ¿verdad? El versículo 1 y el capítulo 3, ¿verdad que está conmigo? Bien. El monte Oreb, ¿verdad? En este capítulo vemos el primer encuentro registrado entre Moisés y Dios. El lugar de este encuentro fue en el monte Oreb, como ya leyeron en capítulo 3, verso 1. También conocido como monte Sinaí. ¿Verdad que sí? ¿Saben lo que es el monte Sinaí? En la analogía de los Gálatas, ¿quién es el Sinaí? Agar, ¿verdad? La ley. Y Oreb, la gracia. Sara, la libre, la que iba a traer en su vientre descendencia, será. Amén. Y en ese mismo lugar se lleva a cabo también el primer encuentro entre Dios y el pueblo de Israel poco tiempo después. Es decir, Moisés tuvo un encuentro en ese lugar, también Dios y el pueblo tuvieron un encuentro en ese lugar. Ya eso está en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. O eso vamos a variar. Moisés había pasado por el monte Hebreo muchas veces. Eso no es hay posibilidades de eso. Pero en ese día pasó algo especial. Vamos a leer eso. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía fuego, y la zarza no se consumía. Ahí va, ¿verdad? ¿Se le apareció quién? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El Señor usó un evento sobrenatural para llamar la atención de Moisés, despertando su curiosidad. De igual manera, Dios nos invita, nos llama a nosotros querer ir y observar de cerca, entrar a la presencia, tener una relación cercana. Dice que Moisés, mientras veía la zarza verde, dice que se acercaba para mirar
de cerca lo que estaba sucediendo. Entonces, déjame por favor el verso 3. Entonces Moisés dijo ahora, de esta gran bendición, ¿por qué causa la salsa en un sitio? ¿Ven? Entonces dijo Moisés, iré yo ahora y veré tan grande visión. ¿Por qué causa la salsa no se quema? Otra versión es no se consume. La frase ir yo ahora se traduce del verbo sur, que significa hacerse a un lado. Moisés tuvo que salirse de su camino para ver lo que estaba pasando. Un comentario judío dice que, dada la voluntad y el esfuerzo de Moisés por investigar, Dios declaró que él era digno de revelarse ante él. Eso es un comentario judío que está en lo que es la Midrash de Chumán. Bien, pero sabe que el cristiano de la cabeza es como usted decir una mala palabra, hablar de Midrash. Los vídeos de hablar de Midrash lo pueden como mucho pierde, porque para ellos tiene un valor eso. Esto deja una gran lección que hace uno cuando algo fuera de lo normal sucede. ¿Qué hacemos nosotros si de repente sucede algo que para nosotros no es normal? ¿Verdad? Porque solamente puede ocurrir una salsa, que es una mata que se da en el desierto. ¿Verdad que sí? Y que cuando sale el sol se prende y al ratico se consume. Nosotros somos de campo, yo soy de campo. Y cuando nosotros nos apuramos, cuando tenemos un fogón lleno y atizamos bien la leña, mientras más ande el fogón, ¿qué pasa con la leña? Más se consume la leña, ¿verdad? De tal manera que para uno permanecer con el fogón encendido, hay que estar echándole palo. De que uno está bien quemado, se le pone otro. ¿Por qué? Porque de que prende, mientras más ande, más se quema el palo, más se consume. ¿Usted también sabía? ¿Usted no ha visto a la gente que hace horno? Otros hicieron horno en el campo. Hacían horno que lo cubrían de paja, de rama seca, y después le tiraban tierra arriba y lo prendían para hacer carbón. ¿Se recuerdan? Entonces, mientras más ande, más se consume. Moisés está viendo que la salsa, Moisés tiene 40 años en el desierto, Moisés está acostumbrado a ver salsa bien. Ahora está viendo una salsa que arde, y mientras más arde, más está prendido. En vez de disminuir el fuego está más para arriba. En vez de bajar, el fuego sube. Y eso llamó a la presión de Moisés. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de nosotros, de nuestra vida también. El Espíritu Santo, mientras siempre está ardiente, siempre está activo, siempre está pendiente. Y nosotros, al igual que Moisés, tiene que despertar en nosotros la curiosidad de tener esa relación continua, día tras día, momento tras momento, segundo tras segundo, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí, hermano? Eso uno puede compararlo con
usar una analogía como el matrimonio, como el noviazgo. Yo estoy enamorado de una muchacha, usted la miró porque está cerca de ella. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, Moisés llamó la atención que la salsa no se consumía. Al día y no se consumía. Entonces Moisés quiso caminar. Pero hay una pregunta interesante y es, ¿por qué, para qué Dios usó esa salsa? Porque Dios siempre va a usar algo relacionado con lo que tú vives para llamar la atención. ¿Usted está aquí hoy todavía? Cuando yo escuché la voz de Dios 2 veces en una guagua, trabajando en la zona franca, aunque yo escuchaba a Félix poner Pérez, yo no respondía. Aunque levantaba la cabeza buscando quién me buscaba a mí, quién me llamaba, pensando que eran hombres o mis amigos que caminaban junto conmigo. Sin embargo, nadie me estaba llamando. Entonces Dios me habló por la condición que yo tenía en el momento, por la condición que yo tenía. A la tercera vez, Félix, poner Pérez color. Tiene un brazo y una pierna partida. ¿Por qué me llamó? Ese brazo partido y esa pierna que duré 6 meses con yeso. ¿Verdad que sí? Ahí no viene el hombre conmigo, algo que está relacionado contigo. ¿Qué fue que le ofreció? Vamos a ver si usted está aquí, ¿verdad? ¿Por qué me señal? Tu ejemplo necesito. Abraham. ¿Qué le ofreció Dios a Abraham que tenía relación con Abraham? Levántate la mano. Necesito opiniones. Sí. ¿Qué le ofreció Dios a Abraham que tenía relación con Abraham? Abraham tenía un problema de fidelidad. Y Dios le ofreció una desgracia. Hijo, claro. Exacto. Exacto. Lo que él no pudo tener, se le ofreció. Hijos. ¿Verdad que sí? Hijos. ¿Por qué? Porque Dios te conoce y Dios quiere que tú entiendas, ¿verdad? Y te va a dar una inversión para que tú puedas acceder a lo que Él te está llamando. Siempre es tu corazón que va a marcar para que tú vayas por aquello, porque uno predica, uno enseña, uno canta, uno dice, pero una cosa es predicar, y una cosa es tú meditar con profundidad, ¿verdad? A uno es haciendo un arca porque iba a llover del cielo cuando no había llovido. ¿Ustedes aquí todavía? Predicar, no que Dios sabía, Dios, Abraham, sal de tu tierra y de tu padre, de la casa de tu padre, no la tierra que yo te voy a mostrar. Un hombre con casa tiene que salir, a un Dios que no tiene una relación, porque si es que yo tengo 22 años en el Evangelio y yo estoy acostumbrado a los chavos de Dios y Dios me dice sal, yo no voy a dudar porque yo puedo con la voz de Dios. ¿Es así? Es natural, no. Pero que Dios decide a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham agarra y salir en pos, y dice la Biblia que Abraham hizo como Dios lo mandó a hacer.
uno lo predica. Pero ¿cuántos de nosotros no entramos en batalla, mamá, cuando el Señor nos pone a nosotros el corazón? Dale 500 pesos, hermano. O ayudar a alguien, como está una frialdad y una apatía que hay muchas veces en el pueblo de Dios, que no aparece nadie a ayudar a ese hombre. Entonces aquí, porque va a ser que uno lo predica. ¿Verdad que sí? Yo estaba en la iglesia aquí, y a veces Él no habla, vuelve y no habla, mensaje tras mensaje, y estamos igualitos, estamos sentados, sin nada. Entonces, Dios no busca un medio, porque hay un propósito, al igual que usted, de llamar la atención de nosotros con algo sobrenatural, porque esa salsa solamente anda así por una intervención divina. ¿Qué tuvo que hacer? Echarse a un lado para poner atención a esa salsa. Cuando uno busca, halla. Cuando uno pregunta, encuentra respuesta. Moisés preguntó y encontró la revelación de Dios. Moisés estuvo dispuesto a salir de su camino y saltando sus propios planes, encontró el verdadero propósito de vida. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque Moisés estaba cómodo y Madián. Ya Moisés tenía esposa, ya Moisés tenía hijos, Moisés tenía casa, tenía donde comer, estaba pastoreando ovejas, ya tiene todo. ¿Y el propósito cuándo? No, ¿cómo se llama? Ariel. No, está en adelante, vendiendo zapatos, tenis, franela y broche. ¿Ustedes qué historia? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días de la semana. ¿Ustedes qué historia? Tiene casa, desayuno, comida, cena, no tiene tan cómodo. Ustedes aquí, así hay muchísimos, hermano. Hay que dar atención a eso. Porque hay muchísimos que están así. Y cuando venimos el martes, o el jueves, o el viernes a la iglesia, nos sentamos ahí un ratito, escuchamos una oración, que se cumple el programa, nos vamos a la casa y seguimos. El lunes, vuelvo a meterme a lo mismo de siempre. Y el ministerio, que le dé gracias a Moisés, le dé gracias a Dios Moisés, que usó una salsa para llamar la atención y volver a conectarlo con el propósito otra vez. ¿Por qué? Porque hoy la madre indicamos de 4 días de culto. Después no hay ningún tipo de relación con Dios y ahí va. Y se va a llamar, óyeme, va a haber una intervención divina y Dios va a llamar tu atención. Hay cosas que yo tengo anterior si no pasado, anterior no modifican. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que suceden que van con el propósito en la cual tú estás asignado ahí. Entonces, amados, entonces, la Biblia señala que cuando Moisés se acercó, fue allí cuando el Señor se le reveló. Busque ahí cuando el Señor se le reveló a Moisés. Y Moisés se dio cuenta de que había un propósito de Dios en la vida de él, porque se lo dijeron. ¿Cuánta gente no hay así en la iglesia hoy en día? Que creen que hay un propósito porque alguien se lo dijo, pero no porque tuvieron un encuentro con Dios, una revelación con Dios. Fue que alguien le dijo, mira que usted va a bendecir, y por esa palabra que en la iglesia. Entonces, cuando, escúcheme bien, porque hay 3 tipos de creyentes. 3. Se lo digo. Se lo digo. Lo que están en la
iglesia por los padres, ¿verdad? Lo otro porque le prometieron una casa y que iban a viajar. Pero hay otros que están sirviendo al Señor porque tuvieron un encuentro con Dios. Hay algunos que fue por oída, que están en la iglesia, ¿verdad? Y hay otro que fue por revelación, que están en la iglesia. Ah, no, me predicaron, yo recibí. Moisés había escuchado hablar de Dios, pero Moisés no le dio un encuentro con Dios. Entonces, ahora, el Dios que le hablaron en Madián, que le hablaron a quien servía los hijos de Israel, ahora se le está revelando a Moisés. ¿Cuánta gente habla de Dios igual que Moisés? ¿Cuántos años tenía Moisés? 40. Pastoreando las ovejas de Jetro. A los 40 años. Sí. Moisés tenía 40 años en Madián, pastoreando ovejas. ¿Verdad que sí? Y estuvo en Egipto. ¿Usted está aquí todavía? Hermano, 40 años en el desierto. Fue tres temporadas, 40 en Egipto, 40 en el desierto. 40 en Madián y 40 en el desierto. Fueron 120 años. 120 años que vivió. ¿Usted lo ve? Dios se le reveló a edad de 80 años, hombre. Ahora que 80 años se conoce a Dios. Es otro año. Vamos a leer el versículo 4, por favor. Jehová que te iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y dijo Moisés, respondió, viene aquí. Dios lo llamó en medio de la zarza, lo llamó 2 veces. ¿Qué significa 2 veces? Esa repetición implica la urgencia del que habló o la disposición que tenía Moisés a hacer caso. ¿Usted está aquí hoy todavía? Dios llamó a Moisés por nombre, ¿verdad que sí? Haciéndole saber que el Señor lo conoce. Más adelante, Dios también se va a presentar por nombre. Primero, Dios conoce a Moisés por nombre y se le revela, pero es más tarde es que Dios le revela su nombre a Moisés. Pero antes de identificarse, el Señor le da instrucciones, verso 5. Dijo, no te acerques, diga tu pasado de tus pies, el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quita el calzado de tu pie. En el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés ya había pasado muchas veces por ese lugar y terminó normalmente que era allí así común y corriente. Lo que era especial no era el lugar, sino la presencia de Dios que santificó el lugar. No era la tierra que era buena, sino era que Moisés estaba en la presencia de Dios. Y para entrar en la presencia de Dios, había que estar santificado. ¿Verdad que sí? ¿Qué requería un sacerdote para entrar al lugar santísimo?
preparado, ¿verdad? Para entrar a la presencia de Dios. La presencia de Dios requiere que estemos preparados para estar ahí. Porque la tierra no es que es buena, no solo el lugar es bueno, es la presencia de Dios en el lugar. Yo decía antes, no hay lugar de duro, el lugar se pone maduro en el ministerio de una mujer, es cuando hay poca presencia del Espíritu de Dios en ese hombre, o en la iglesia, o en esa mujer. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Por qué Dios le pidió a Moisés que se quitara su sandalia? Hay varias interpretaciones, pero veamos qué propósito tiene el calzado. Esto sirve para proteger los pies del contacto con la tierra, polvo, lodo, piedra, etc. En el encuentro, Dios le pidió a Moisés que se quitara esta protección porque quería que tuviera los pies en tierra en todos los sentidos. Los zapatos representan el camino propio. ¿Qué se representa el zapato? El camino propio representa el zapato. Y en esta ocasión, Dios le pidió a Moisés, en cierta forma, que dejara atrás sus propios planes para asumir el rol que Dios estaba encargándole. ¿Por qué? Es que está cómodo, Mariano, con mujeres, hijos, casa, comida, trabajo. ¿Tú estás aquí? ¿Ya ves? Entonces, quitarse el calzado, algunos dicen que era el pecado. No, son tus propios planes. Los calzados te los pones tú, tus propios zapatos. Pero ponte, quita tu pie, ponte tu pie. Pero que aquí ningún está aquí. Tu propio calzado, abandona tu propio plan para así hacer y cumplir la voluntad de Dios. Nota, alguien que también recibió la instrucción de quitarse el calzado, ¿quién fue? Alguien me diga, ¿quién más en la Biblia Dios mandó a quitarse el calzado? Pues nada más en la de Moisés, déjame. Pero hubo alguien más que yo le dije que yo estoy casado también. Y nadie me dijo de él. Josué capítulo 5, verso 15, por favor. Y ahí concluimos. Josué 15. 15, versículo 5. No. Capítulo 5, verso 15. 5, versículo 5. Sí. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Josué así lo hizo. Vieron que no fue solamente Moisés, también a Josué, el príncipe, que se le apareció a él de parte de quién tú vienes. Ya lo estoy investigando, ¿verdad? El príncipe de Dios le apareció. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás es santo. A Josué, también tú quitas el calzado. ¿Por qué? Porque Josué iba el capítulo 5 de Josué define el tiempo
de la real conquista, porque ya se había cruzado el Jordán y el pueblo de Israel iba a entrar en posesión de la tierra prometida, ¿verdad que sí? Y para la conquista hay que dejar los planes nuestros y tomar el propósito de Dios. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver. ¿Lo damos ahí? Bien, vamos a ver. ¿Cuántos versículos enseñamos? 5 versículos. Dios le bendiga, Dios le guarde.